Continuamos llevándole la mejor programación, los mejores temas y los mejores análisis por parte de expertos aquí en Diálogo de Impacto. Hoy, como les había adelantado, vamos a analizar un estudio que han realizado varias organizaciones, entre ellas World Vision y Unitec, donde hicieron un estudio entre los estudiantes de lo que llamamos de ciclo común. Séptimo, sexto y noveno grado. Justamente este estudio ha revelado, escuche usted, que el 26,3% de los estudiantes de ciclo han consumido alcohol. Vean ustedes, 26% han consumido alcohol, 22,5% vapeo y el 18% han fumado tabaco. El vapeo entre el tabaco son esos cigarros electrónicos, pero al final tiene el mismo nivel de daño en el cuerpo humano. Estamos hablando de estudiantes de primero, segundo y tercer curso de ciclo. Mientras que un 8,6% ha consumido marihuana. Y vea usted, un 4,6% cocaína. Estamos hablando de jóvenes menores de edad. Pero lo más grave de este estudio, que es el primer estudio científico que se hace sobre el consumo de drogas en los menores en Honduras, ha evidenciado, vean ustedes, que se inicia el consumo de estas sustancias a edades tempranas como desde los 10 años de edad. Vean qué descuido de los tatas. Porque aquí el primer responsable son los padres. Segundo responsable, las escuelas. Tercer responsable, el Estado. Desde los 10 años en este país se están consumiendo estas sustancias no autorizadas, sustancias prohibidas porque son lesivas y dañinas para el país. ¿Cuál es el futuro que tenemos entonces? ¿Cuál es el futuro que le vamos a dar a los niños si no somos capaces, como padres de familia, como gobierno, de controlar el uso de drogas? Miren, esta es la tasa de seguridad. Y no existe un centro en Honduras destinado a ayudarles a estos jóvenes a los jóvenes menores de edad sobre el consumo de drogas. Porque lo único que tenemos son 2 instituciones psiquiátricas que se han convertido en realidad en centros de rehabilitación de consumidores en su mayoría de drogas. Este es el costo que tenemos por ser un narcoestado. Porque nuestros políticos se dedican a hacer dinero y no a ver las verdaderas realidades. Y esto no viene de ahorita. Esto viene gestándose desde hace muchos años. Y nadie ha querido ver. Hoy vamos a analizar este tema, pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros de Impacto en torno a este estudio. Diferentes organizaciones de la sociedad civil, la academia y del Estado realizaron un estudio con una muestra de 6.121 jóvenes encuestados de séptimo a 12º grado entre las edades de 12 a 17 años, la cual refleja que el 25% de estos ya están consumiendo algún tipo de droga. Que casi un 25% está consumiendo alcohol, hay un 22% que está consumiendo el vapeo, que no es considerado como una droga, más los jóvenes lo ven como que si fuese un acto de moda social, y lo cual lo vuelve más peligroso. Y también otras sustancias que están siendo adoptados por los adolescentes en ámbito educativo. El estudio también nos refleja que las niñas están consumiendo tan igual que los niños. Los representantes de la academia que participaron en la realización del estudio aseguran
aseguran que los datos revelados en el consumo de drogas en la población estudiantil son preocupantes. Sí, es una emergencia, es una total urgencia, porque este es donde estamos apostando el futuro del país. Y si no nosotros actuamos ahora, esto vamos a tener que pagarlo más temprano que tarde. De acuerdo con usted, es una emergencia realmente. Porque lo que estamos programando a futuro, porque recuerde, estos son cerebros que están en formación. Si usted lo forma hacia las adicciones, estos son adultos que van a navegar en esta adicción por el resto de su vida y que van a poder aportar a la sociedad va a ser muy poco. Las autoridades de gobierno aseguran que es preocupante la prevalencia del consumo de algún tipo de droga en los jóvenes que están en el sistema educativo. Para promocionarles que tenemos consejerías para este tipo de temas, para poder dar un acompañamiento, porque es, como lo vimos el día de hoy, es general en todo el tipo de sustancias. Estamos teniendo en más de 1 de cada 20 jóvenes ya consumiendo elementos como cocaína, como opiáceos, que se conoce que es la nueva también epidemia de drogas, así que tenemos que trabajar de manera articulada. La investigación refleja que el 26.3% de los jóvenes encuestados ha consumido alcohol, el 22.5% vapeo, el 18% tabaco, un 8.6% marihuana y un 4.6% cocaína. Según estudio realizado por diferentes organizaciones, el 25% de los jóvenes hondureños entre los 12 a 17 años ya consumen algún tipo de droga, problema que pone en peligro el futuro del país si no se implementan programas de prevención en las escuelas y colegios, aseguran los expertos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Vean qué triste, una realidad que no se quiere ver, porque aquí sí son sordos, mudos, ciegos. Este estudio fue conjunto con varias instituciones. Ya está aquí con nosotros Inés Martínez, quien es gerente de educación de World Vision Honduras, y también tenemos a el representante justamente de Unitec, que es experto en salud, Manuel Sierra. Con ellos vamos a conversar sobre los hallazgos de este estudio. Y mire, ponga atención, que esto sí es un verdadero problema, porque el problema de nosotros los hondureños, que nos encanta el circo, nos encanta estar viendo los pleitos políticos, pero esto es una realidad que le puede llegar o que ya usted la tiene en su hogar y no se da cuenta. Desde los 10 años, los jóvenes están fumando, bebiendo o drogándose. Estas 3 cosas. Desde los 10 años. Y estamos hablando, porque hay que aclarar, este estudio solamente incluye el sistema de educación pública. Muchísimas gracias, doña Inés, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bienvenida. Encantada, mucho gusto. Bienvenido, don Manuel. Muy buenos días, muchas gracias al programa por habernos invitado y sobre todo para hablar de un tema que es trascendente para toda la sociedad, y el hecho de que nosotros estemos aquí en esta mañana es para convocar a todos los diferentes sectores de la sociedad, porque el abordaje de este problema que es tan grave es un abordaje interinstitucional, pero además con una fuerte participación de los gobiernos locales, de la sociedad civil. O sea, yo terminé mi presentación que hice hace poco en el lanzamiento de este programa con una frase de Morazán, que precisamente el 15 de septiembre, unas horas antes de que fuera fusilado, él escribió en su testamento: excito a la juventud, que es la llamada a dar cambio. O sea, si uno de nuestros próceres, unas horas antes de morir, pensó en la juventud como los grandes contribuyentes de la sociedad. O sea, en este mes patrio creo que nos recuerda el compromiso que tenemos como hondureños de proteger a nuestra niñez y a nuestra juventud para que tengan el mayor bienestar y seguridad posible, especialmente en sus centros educativos. Sí. Doña Inés, ¿cómo surge hacer esta investigación? Porque lo veníamos escuchando, y hay que decirlo, como dice, de oída. Se venía diciendo de que menores de edad se estaban utilizando para venta de drogas, y hay que decirlo, eso se venía escuchando que desde escuelas primarias. Eso se venía escuchando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo surge la idea realmente de hacer esta primera investigación? Porque esta es la primera vez
que se tiene un documento, una investigación científica de que sí, nuestros jóvenes están consumiendo drogas, alcohol y tabaco. Este es un esfuerzo que sale conjuntamente con la UNITEC. Usted acaba de decir, hay que demostrar científicamente con la academia los datos. Cuando no hay datos no puedes evidenciar el problema. Entonces, en este momento lo que hemos hecho es propiciar una alianza con la misma Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y también los colegas de la Fundación de Val que se unieron a esta inquietud porque trabajamos con adolescentes. Estamos abordando el trabajo en niñez y esto se ve, sale, pero como no hay evidencia clara, era necesario realmente hacer este tipo de investigación y mostrar el problema, porque lo que se quiere en este momento es, aquí está la situación y ahora empecemos a ver respuestas articulantes que permitan dar realmente soluciones prácticas, preventivas y de abordaje. Sí. Aquí vemos, por ejemplo, que esta encuesta, este sondeo, se hizo justamente sobre conocer los hallazgos sobre prevalencia de tabaquismo, vapeo, consumo de bebidas alcohólicas y drogas en los estudiantes de tercer de ciclo, ¿verdad? 7, 8 y 9, ¿verdad? Y educación media 10, 11 y 12, del sector educativo formal público. Así es. Así es, más de 6.000 centros fueron, más de 6.000 estudiantes fueron abordados en el estudio. Y 36 instituciones educativas. 36, ¿a nivel nacional? A nivel nacional, sí, porque digamos, para darles un trasfondo de cómo se hizo, o sea, hace unos días estuve en el centro Guaymuras escuchando la disertación de dos académicos españoles, uno de la Universidad de Navarra y otro de la Complutense de Madrid, y el tema era los retos y oportunidades para la educación superior en el mundo moderno, Y uno de los temas que se discutió es qué papel juegan las universidades en el abordaje y resolución de problemas en la sociedad donde se desenvuelven. O sea, porque, como decían estos académicos, publicar solo por publicar, otro libro solo por otro libro, o sea, y creo que es un análisis crítico para nuestra academia de cómo nosotros contribuimos a la resolución de estos problemas. Entonces es así como UNITEC aprovechó este espacio de esta mesa intersectorial, de la cual habla la licenciada Inés Martínez, y propusimos hacer este estudio que viene a llenar un gran vacío de datos que Honduras ha tenido por años. O sea, yo como especialista en salud pública, me da mucha pena a veces ver en los monitoreos mundiales cómo muchas de las casillas en el consumo de drogas en adolescentes en Honduras por años han estado vacías, porque no han habido investigaciones. Entonces propusimos esto, las instituciones estuvimos de acuerdo, contamos con el apoyo valioso de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Porque es la rectora de Educación y es la que abre los espacios, ¿verdad? Miramos al doctor Brian Erazo ahí, el apoyo también de la Secretaría de Salud, la Fundación de Val y Visión Mundial. Desarrollamos este protocolo. Los investigadores fueron 48 médicos en servicio social egresados de nuestra universidad. Fueron médicos los que levantaron la médicos el último año en su servicio social egresados de UNITEC. Y para nosotros fue una ganancia. Una, porque los muchachos jóvenes, la mayoría de ellos entre 22 y 24 años de edad, se expusieron a un grave problema de salud pública. Muchos de ellos sorprendidos, o sea, cuando ellos defendieron sus tesis en nuestra universidad, sorprendidos de que muchos de esos niños sabían más de drogas que ellos como médicos, o sea, estaban pero asustados, o sea, de la tremenda realidad. Y entonces sacamos toda una cohorte de muchachos compenetrados en este problema, profundizando en este tema, pero además como parte de este trabajo, ellos en cada una de las instituciones encuestadas, ellos presentaron sus resultados. Entonces, creemos que fue una relación ganar-ganar. Además de eso,
hicimos este protocolo dentro del marco de las buenas prácticas. Eso significa que el estudio contó con un dictamen de un comité de bioética certificado, como es el de UNITEC. Además de eso, Visión Mundial expuso a los muchachos a toda una política de protección infantil, o sea, porque son temas delicados, y Visión Mundial, como protectora de la niñez, se comprometieron a sensibilizar a estos muchachos que no es de una manera tan superficial que las instituciones educativas abren sus espacios, usted le hace preguntas sensibles a los muchachos, qué le va a retornar, todo eso. No. Entonces los muchachos realmente fue un proceso de aprendizaje para todo ello. Y luego, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, que también recibimos el apoyo técnico, utilizamos un instrumento desarrollado por ellos que se llama ASSIST, ASSIST-Y, que es un instrumento estandarizado, utilizado en varios países. Eso hace que nuestra información sea comparable a nivel mundial, o sea, porque esa es la validez de este estudio, ¿ah? Y luego tiene preguntas básicas para ir orientando a los televidentes, ¿va? Una, además de los datos demográficos, ¿va? Pero las preguntas relacionadas con el consumo. Una, ¿usted ha iniciado el consumo? ¿Alguna vez ha probado cualquiera de estas sustancias? Entonces, interrogamos desde tabaco, vapeo, alcohol, cocaína, marihuana, opioides, anfetaminas, inhalantes. O sea, 10 tipos de sustancias, ¿verdad? Entonces esa era una de las preguntas. Luego, si usted ha probado cualquiera de estas sustancias, ¿a qué edad la probó por primera vez? Luego seguía otra serie de preguntas. Si usted ha probado cualquiera de estas sustancias, ha consumido en los últimos, y ese es el cuadro que está ahí, ¿verdad? Sí. Ha consumido en los últimos 3 meses, o sea, que no solamente es que ha probado alguna vez, sino de esos que han probado, ¿cuántos dicen que están consumiendo en los últimos 3 meses, que es la columna gris? Sí. Y luego hay toda una serie de preguntas para ver si hay indicadores de dependencia. Miren lo grave que estamos... Eso les iba a decir, para los que nos escuchan a través de la radio, les voy a leer más o menos. Por ejemplo, el nivel de dependencia de los que consumen alcohol es de un 51. Sí. Pero de luego, vapeo, 43%. De dependencia que ya son... Todas ellas tienen adicción. Miren, no hay ninguna con 0. Imagínese usted que el tabaco, 23 tienen adicción. Mire la marihuana, lo altísimo. Marihuana, 93 tienen adicción. Mire la cocaína, 100%. Inhalantes, 69. Cocaína, 100. Mire qué interesante, sedantes. Se los roban a los papás. Se los roban a los papás. Sí. Anfetaminas, 73. Alucinógenos, 77. Hongos LSD, esos son alucinógenos. Opioides, 86. O sea, estos niños ya son consumidores de drogas. Ya son Desgraciadamente ese es el Entonces, el hallazgo... Y eso yo creo que es importante, sí, porque esto es lo grave. Sí. Esto es lo grave. Porque prácticamente son dependientes. Sí. Y estamos hablando jóvenes menores de 18 años. Así es. Entonces, para que miren esa tabla, entonces miren en amarillo son todas las drogas, 10 sí, que investigamos. El mensaje de esa tabla es que para ninguna de las drogas o sustancias es 0. Hay consumo de todas esas 10, o sea, es una cosa todos increíble, la disponibilidad de todo eso. Claro, los mayores, tabaco, alcohol, vapeo, pero al final todos salieron positivos, podemos decir. Pero miren, el consumo de cocaína, o sea, casi 5%, 1 de cada 20, de marihuana, casi 1 de cada 10, o sea, es terrible. El otro es la edad que usted estaba destacando al inicio, que más del 80% inician entre los 10 y los 16 años. O sea, como nos decía Diogo, el experto de la OPS, este es un grave problema de salud pública pediátrico. O sea, los pediatras en nuestro país tienen que despertar a esta gran realidad de consumo que hay en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Sí. Ahora bien, doña Inés, esto preocupa, sí, están las instituciones, pero
se necesitan políticas públicas, porque, o sea, yo le puedo ser sincera y me alegra que educación participe, que participe salud, pero realmente aquí necesitamos tomadores de decisiones, porque como les digo, si de 1 de cada 20 está consumiendo cocaína, Sí. en este país, 1 de cada 10 marihuana. 1 de cada 10 marihuana, es una emergencia. Es una emergencia. ¿Eso no es una emergencia lo que estamos viviendo? Es una emergencia. Es una emergencia y lo más triste es que está sucediendo en el ámbito educativo. Entonces, se vuelve más peligroso porque el estudio también refleja que el ambiente, los pares, te están incitando a que puedas iniciar el consumo, aquel que todavía no está consumiendo. Entonces, ese es un riesgo. El otro riesgo es cómo hacer que ese niño pueda ser atendido para poder garantizar que él pueda dejar de consumir cualquiera de esas drogas, pueda ser rehabilitado y por lo tanto pueda continuar con la vida que le compete. ¿Y qué le compete a esa edad a los niños? Estudiar. Entonces, ¿cómo hacer que realmente eso se haga una realidad? Hay una gran ventaja. Nosotros observamos de que existe anuencia de las secretarías en hacer un plan que dé respuesta. Y eso ya es bastante. O sea, ahora se tiene información de primera mano y con instrumentos estandarizados a nivel mundial, lo cual permite al Estado que se pueda propiciar planes, propiciar articulación de acciones. Este no es un problema solo de educación, este es un problema de toda la sociedad. Indica que haya en el centro de salud la atención pertinente para poder rehabilitarlos. Comencemos para que los padres se den cuenta. Porque comencemos por el principio. Así es, la familia. O sea, los padres de familia, por el amor de Dios. Ahora, en este cuestionario se hicieron unas preguntas, o sea, unas relacionadas con el ámbito familiar. Ajá. En el núcleo familiar donde usted vive actualmente, ¿alguien consume alcohol? ¿Alguien consume tabaco? ¿O alguien consume drogas? Salieron positivos. Y luego el problema básico empieza en el hogar. O sea, casi 36% de los hogares dijeron sí, consumen alcohol. O sea, casi más de 30% consumen tabaco. Y asústense, casi un 10% consumen droga en el hogar. 10%. O sea, y luego la siguiente pregunta. Y luego, ¿tus amigos más cercanos, que es la presión de pares, en tus amigos más cercanos alguien, lo misma pregunta, ¿consume alcohol? ¿Consume tabaco? ¿Consume drogas? O sea, las cifras de drogas suben hasta casi el 15%. 15% de sus amigos consumen drogas. O sea, tabaco 25%, alcohol casi igual. Estamos hablando 26%. Del sistema público, porque aquí sí, que hay una limitación económica. Sí. Solamente. Y luego, sí, me gusta esa gráfica que pusieron y la traté de poner solo las cosas que yo considero torales en este estudio. Ajá. Pero miren, lo que hay ahí, cada una de esas barritas es desde el séptimo, los colores diferentes, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo. Y luego cada uno de los grupitos son las diferentes drogas. Las diferentes drogas, o sea, por supuesto, o sea, tabaco, alcohol, vapeo son las que van al frente, pero miren ustedes, marihuana, cocaína, anfetamina. El azulito, que es el primero, o sea, miren que para ninguna de esas drogas es cero. El azulito son alumnos de séptimo, son niñitos de 12 años, de 11 a 12 años, que ya están consumiendo. Ni siquiera la cocaína. O sea, nada, todas, marihuana, cocaína, anfetaminas. Conocen todo esto. No es que conocen, han consumido. Consumido, eso es lo grave. Y esto es lo alerta. Tenemos que ir a pausa. Vamos a conocer más detalles. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita realmente? Porque este estudio lo dice todo. Pero se necesita una acción. Así es. Y para eso que deberíamos de utilizar la tasa de seguridad, de estar comprando, financiando carros, comprando aviones, comprando lanchas, para eso.
que los mismos batallones se sirvan de centros de entrenamiento, porque necesitamos. O sea, ¿qué va a hacer un padre de familia con un niño drogadicto a los 15 años? Sí. Y esa es la realidad que está pasando. Eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que ya regresamos. La primera encuesta, el primer estudio científico sobre el consumo de drogas en los centros educativos públicos ya se realizó. Fueron más de 6.000 centros educativos en 17 municipios del país, 10 departamentos. La situación es alarmante porque los jóvenes encuestados, todos están familiarizados o han consumido drogas, alcohol o tabaco. Vea ustedes, si sumamos y hacemos un redondeo, el 40% fuma, porque usa el vapeo, pero el vapeo es el mismo daño que un cigarro. 26% consume alcohol y un 13% consume drogas. Y cuando vimos, son 10 sustancias las que ellos preguntaron. Son 10 sustancias. Y esa es una realidad en los centros educativos públicos. No es primera vez que se escucha y ahora se confirma realmente que en estos centros se está distribuyendo este tipo de sustancias. ¿Qué puede hacer un maestro? ¿Qué puede hacer un director frente a un crimen organizado que ya está en los centros educativos? Por eso es que se necesitan políticas de Estado. La tasa de seguridad debería de estar enfocada en esto, en ya hacer operativos permanentes, en vez de esos de seguridad que andan hasta con 20 guarulas, andan comprando en los supermercados con las esposas de los funcionarios. Eso es lo que necesitamos en las escuelas, vigilancia, porque recordemos, el segundo hogar de un niño es la escuela. El primero es su familia. Y si en la familia, como nos decía nuestro invitado, Manuel Sierra, la mayor parte de estos niños consumen porque en su familia consumen, ya sea droga, fuman o beben. Si vemos la última diapositiva que vimos, es interesante, porque para ninguno de los encuestados fue desconocido estas 10 sustancias. Así es. Y estamos hablando de que desde séptimo hasta 12º grado. De niños de 12 años a 16 años, 17 años. O sea, y el otro llamado importante es que ustedes miran el crescendo en cada uno de los grupos de sustancias. O sea, empiezan, por ejemplo, la primera es el tabaco fumado. O sea, 10% de los chiquitines de séptimo, de 1 de cada 10 ya fuman. O sea, de niñitos de 11 años, pero miren ustedes cómo va creciendo y usted se gradúa de secundaria, ya 1 de cada 4. Sí. 1 de cada 4 fuman tabaco. Se gradúan de secundaria con vapeo casi 1 de cada 3. O sea, vapean. Alcohol, miren, estamos viendo 38, casi 40%. Casi 40%, pero mire usted, se gradúan consumiendo marihuana 14%. Consumiendo cocaína 10%, o sea. Si vemos, por ejemplo, el nivel de alcohol es lo más grave que tenemos. Así es. Sí. Es un grave problema el alcoholismo. Alcohol, vapeo, pero es la razón de ser de IADFA, es que no solamente es alcohol, es drogodependencia, es que el país tiene toda esa complejidad de consumo y realmente la respuesta que tenemos como Estado es muy poca frente al grave problema de salud pública que tenemos frente a nosotros. Sí. ¿Qué va a pasar ustedes? Yo sé que World Vision es una institución, pues, una ONG que hace mucha incidencia. ¿Qué sigue después de esto? Porque ya tenemos este primer paso, que es grandioso, porque es algo que nos está descubriendo una realidad que no queríamos ver.
Aquí se habla de que somos un narcoestado. Este es el resultado de ser un narcoestado, donde circulan todas estas sustancias y nadie hace nada. Lo importante es que hay disponibilidad de las instancias directamente responsables. O sea, donde ocurre esto es en el ámbito educativo y la Secretaría de Educación, así como la Secretaría de Salud, están muy abiertos a tener el diseño de planificación conjunta para poder responder y abordar el problema. Creo que eso es lo importante. En segundo lugar, es importante trabajar a nivel local, con la municipalidad, con todo lo que sea la organización de base, y ahí juega un rol importante el AMON, que es que aglutina todo este sector. Por lo tanto, ellos también han participado en el proceso de validación de la información y hay gran anuencia de abordar esto dentro de los planes municipales, que son los más cercanos que están respondiendo al día a día dentro del ámbito educativo. También hay que considerar aspectos dentro del ambiente escolar. Es importante urge diseño de programas sencillos, fáciles, rápidos, y fue curioso que los mismos adolescentes dijeron: queremos que además sea entre pares, o sea, que mi compañero sea que aborde este tema, porque nos sentimos más a gusto, porque nos sentimos más en confianza, porque ellos hablan lo que nosotros hablamos y piensan como nosotros. Entonces, qué importante considerar que estos abordajes que permitan el desarrollo de habilidades blandas para poder decir no inicio al consumo se desarrolle dentro del ámbito educativo. Sí. Otro punto que quiero destacar es esta gráfica que están poniendo en la pantalla. O sea, eso es para cada una de las sustancias el porcentaje de consumo entre hombres y mujeres. O sea, usted cambie el viejo paradigma de que los hombres somos mayores consumidores que las mujeres. O sea, lo que encontramos en este estudio, porcentajes casi similares de mujeres que fuman, que vapean, que consumen alcohol, que fuman marihuana, cocaína, anfetamina, etcétera. O sea, ya esa brecha de género en el país no existe. Entonces, urge que el país aborde esto, incluso desde una perspectiva de la Secretaría de Seguridad, o sea, cómo recuperar nuestros espacios educativos para garantizarles la seguridad a nuestra niñez y juventud, la seguridad a los docentes, la seguridad a los padres y madres de familia. Mire, o sea, en ese país deberían de haber policías escolares permanentes en los centros educativos. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Policías escolares. Porque esto, policía escolar, no solamente es responsabilidad de la Policía Nacional, de la alcaldía, doña Inés, porque aquí los gobiernos locales, de los padres de familia. Así es. O sea, los niños son presa fácil. Sí. Y escondemos, esta gente intimida, esta gente amenaza. Y estos niños inician porque la idea de esta gente es que sean consumidores permanentes. Desde temprano. Desde Así temprano. Así es. Y en la teoría de la adicción, o sea, ya la evidencia es masiva, que entre más temprano inicia usted una adicción, es mucho más difícil de abandonarla. O sea, y estas sustancias, cada una de ellas no es un juego. O sea, el vapeo, jovencitos, que está muy de moda, hay mucha publicidad, los vapeadores tienen hasta fosforescencia, sabores, olores, lo que sea, pero son sumamente dañinos a la salud, sumamente adictivos, igual que el tabaco, el alcohol y no digamos el resto de las drogas. Esa gráfica, si me permite, ese cuadro es sobre el efecto que pueden tener lo que nosotros llamamos los factores protectores para el consumo y los factores de riesgo. Entonces, el estudio no profundizó en muchos de estos aspectos, pero uno de ellos es el conocimiento. O sea, cuando los niños
encuestados reconocen el daño que estas sustancias producen a la salud, miren, reduce casi en un 50% el inicio del consumo de tabaco, o sea, casi en un 40% el vapeo, en un 40% el alcohol, o sea, y en un 60% la marihuana y 70% la cocaína. Entonces, esto, por ejemplo, es una ventana de oportunidad para la Secretaría de Educación, de los espacios educativos, para desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación para la prevención de todo este inicio de consumo. Pero como decían los mismos jóvenes... Es interesante porque ellos están conscientes. Si vemos, por ejemplo, tabaco hace mucho daño, 840 dicen sí, 624 dicen que no. El vapeo hace daño, 882 dicen que sí, 497 dicen que no. El alcohol hace mucho daño, 1102 dicen que sí, 510 dicen que no. Hay un tercio que dice que no. Hace mucho daño, 336 dicen que sí, 192 dicen que no. La cocaína hace mucho daño, 194 dicen que sí y 90 dicen que no. Para que veamos realmente la relación que ellos están conscientes, o sea, que ellos conocen realmente el daño de estos niños. Pero antes de entrar en el daño de que un niño comienza a ingerir, a consumir este tipo de sustancias, ¿qué es lo que vamos a tener cuando estos niños ya sean adultos? Pero tenemos un mensaje que vamos a compartir con ustedes. Dice, buenos días, Liqueima, aquí tenemos dos problemas serios que no le toman importancia al problema que está pasando con nuestra juventud, y son el Estado y papás. Papás que no saben qué hacen sus hijos fuera de casa y no tienen la forma de cómo tratar esta situación cuando muchos padres saben que está ocurriendo, y el Estado no toma riendas en este problema con la juventud, porque están ciegos y sordos, y esto es un problema que no le toman importancia. El Congreso está muy ocupado en resolver cómo seguir robando, y el resto del país, muy bien, gracias. Pobre es el país que no cuida de su juventud. Padres y Estado, despierten y tomen riendas de este problema, y profesores, empiecen a detectar comportamientos inusuales y a reportar. Es lo que dice. Y la tasa de seguridad, ese dinero debería utilizarse para crear centros de rehabilitación. Aquí no hay centros de rehabilitación para menores de edad, pero sí la utilizan para comprar helicópteros, carros, y en los centros educativos no hay seguridad. Ahí nuestros hijos son presas fáciles. O sea, la gente está consciente de la dimensión. De acuerdo con la carga de los padres y madres de familia. Es algo serio, y que luego sale del control total de la Secretaría de Educación. Es que la competencia de ellos principalmente es la educación, la formación, etcétera. Hay otras instancias que le deben de garantizar la seguridad, el bienestar, o sea, la protección alrededor de estos niños, los gobiernos locales, la misma dirección de policía, o sea, salud, propiciando toda esta cercanía con los centros de rehabilitación. Es que tenemos que blindar a los niños. Ese es el concepto. Alrededor. Proteger a nuestra niñez y juventud. Porque si un niño, por ejemplo, sus padres tienen problemas de drogas, de alcohol, pero en la escuela encuentra ese componente de orientación, tiene elementos para poder decir, ¿lo hago o no? Exactamente, pero en estos momentos están siendo invitados, ven, consume. Ahora bien, el daño. ¿Qué pasa cuando un niño comienza a consumir cualquiera de estas sustancias desde los 10 años? Bien, ¿qué pasa con ese niño cuando llega a la universidad? Al inicio del programa pusieron al doctor Alejandro Young, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Él precisamente es un pediatra, o sea, y además su especialista en neonatología, que son esos niñitos prematuros, recién nacidos y todo. Y él habló del concepto pediátrico, que todos estos son cerebros plásticos, cerebros en formación, o sea, neuronas que están desarrollando sus conexiones, interrelaciones, etcétera. Entonces usted tiene este cerebro, o sea, que de por sí está expuesto a un ambiente perverso
lleno de violencia doméstica, de bullying escolar, de toda una marketing que es de agresión a través de las redes sociales y de la telefonía, internet, etcétera. Niños que dice el INE, por ejemplo, que nuestras niñas casi una de cada 10 han sido violadas alguna vez en la vida, los varoncitos 1 de cada 20 han sido violados alguna vez en su vida, los principales perpetradores son la familia, los amigos cercanos, etcétera. Y encima de eso, este niño con estos problemas domésticos, sujeto a la pobreza extrema, o sea, recordemos el 70% de nuestra población vive en pobreza y casi la mitad en extrema pobreza, con muy poca autoestima, muy poca asertividad, es decir, la capacidad para tomar decisiones correctas, muy pocas oportunidades de trabajo. El camino fácil es las drogas. O sea, las drogas, y muchas veces en las pandillas los niños son iniciados como orejas, o sea, como denunciadores y que andan vigilando el negocio de las maras, etcétera, y poco a poco los van introduciendo en el camino del consumo. Entonces, este cerebro que está en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de maduración, el pensamiento se va estructurando, el lenguaje se va estructurando, o sea, todo ese tipo de cosas, el razonamiento, o sea, y de repente usted lo distorsiona con todo este consumo y abuso, o sea, prácticamente estamos condenando a toda esta generación a un retraso mental, cognitivo, increíble. O sea, y no digamos el efecto... Vamos a tener una generación generación de idiotas, de personas con serios retrasos mentales, propensos a la violencia, en un país donde hay muchas armas y todo. Vemos, por ejemplo, muchos de estos jovencitos que mueren en los accidentes de tránsito, en las motos o en los vehículos. La gran mayoría de ellos bajo el efecto de las drogas, y eso bajo el efecto del alcohol. Porque quedan con discapacidad, con amputaciones, con lesiones. Y es una carga para la sociedad. Y luego, mirámoslo desde el punto de vista de las infecciones de transmisión sexual, del embarazo en adolescentes. O sea, usted puede saber cómo se transmite el VIH y que usando condón usted previene, etcétera, pero ya cuando usted le mezcla alcohol más drogas y empieza a creerse Superman, que a usted no le va a dar nada, entonces por ahí vienen el VIH, la gonorrea, la sífilis, el embarazo en adolescentes. Honduras tiene una alta tasa de suicidio, o sea, todo eso es producto también del tremendo abuso y sobreuso de alcohol y drogas. Las famosas fiestas locas, ¿verdad? Así es. Jóvenes hacen de esto. Y tenemos varios mensajes, que ya el tiempo se nos ha ido rápidamente, pero quiero darle siempre. El abogado Laitano nos dice: buenos días, diálogo de impacto de los invitados. Los jóvenes en nuestro país es un sector siempre vulnerable por diversos flagelos. Lamentablemente, los programas de prevención son mínimos. No descartaría que otra droga penetre a Honduras, y es el fentanilo, dice, porque ya el gobierno de Estados Unidos está combatiendo con mucha seriedad porque ha causado estragos. Las próximas autoridades deberían de tomar acciones concretas para que esa droga de fentanilo, que transforma a una persona como un zombie, no penetre de lleno a nuestro país, Honduras, dice, porque en Estados Unidos y México están combatiendo que no siga penetrando. Hace poco estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos en México y dijo algo que me llamó la atención: ya no basta decomisar la droga. Pueden perder cantidades pequeñas, pero siguen distribuyendo esos venenos en las calles de nuestros países. No funciona el decomiso ahora, dice. Sus ganancias son enormes, en millones de dólares, y ahora el gobierno de Estados Unidos está tomando en serio el combate de estas drogas. Y ahora serán eliminados estos grupos de narcotraficantes porque son narcoterroristas. Hay que exigirle a los candidatos propuestas para el combate de esas drogas, que son venenos puros para la juventud hondureña. Gracias.
y realmente muy reflexivo. Vamos con el siguiente mensaje. Qué tremendo mensaje. Bueno, nuestro fiel televidente Leonel Alejandro Flores Mendieta, el fan número 1 de Diálogo de Impacto, muchísimas gracias y le enviamos un saludo hasta San Pedro Sula, igual a María Sagrario Aguilar, que nos desea muchas bendiciones, igual bendiciones para usted, para su familia. El tiempo ya se nos está agotando. Para cerrar, Manuel. Y solo hablé del impacto en la salud mental, o sea, cualquier cosa que se inhale por donde pase, por las vías aéreas, la tráquea, los bronquios, se disemina por todo el cuerpo, o sea, los daños son terribles en el sistema respiratorio, circulatorio, en el desarrollo y crecimiento músculo esquelético, etcétera. O sea, las drogas, o sea, el mensaje final que les quiero dar es que las drogas han penetrado nuestras instituciones educativas. Hay muchos espacios escolares que están siendo fuertemente influenciados por las maras y pandillas y necesitamos como Estado desarrollar una estrategia nacional para proteger a nuestra juventud. ¿Doña Inés? Sumémonos a todas las instituciones relacionadas, porque hay varias que les compete directamente el abordaje y otras que van a servir como el círculo de protección alrededor de los niños y adolescentes. Entonces el llamado es para ellos, para que hagamos una fuerza y podamos dar respuesta articulada y concreta. Y a los medios de comunicación, y gracias de verdad a este programa, muchísimas gracias a Diálogos de Impacto, porque se tiene que difundir la información, hacer que todo el mundo conozca para que se tome conciencia. Entonces muchas gracias por hacer desde este tema todo una situación de crítica constructiva a la población. ¿Qué es una emergencia? Es una emergencia. Yo creo que todos coincidimos en eso. Así es. Es una emergencia que se tienen que tomar acciones ya, porque ya están en los centros educativos. El consumo, distribución de drogas está en los centros educativos. Ahí es donde se necesita a todas esas autoridades de lucha contra el narcotráfico. Ahí, porque es salvar a las futuras generaciones, pero ahorita. Muchísimas gracias a don Manuel, muchísimas gracias a doña Inés por haber compartido con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Nosotros vamos a estar dando seguimiento a este tema. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Les deseo a todos que pasen un feliz fin de semana. Yo, si Dios quiere, les espero mañana, el lunes, en punto de las 7 de la mañana, aquí en Diálogo de Impacto. Así que pasen todos un feliz fin de semana. Hasta el lunes.